Bien, en nuestro 11º encuentro recordamos la pesca milagrosa y la curación de un leproso en Lucas capítulo 5, versículos 1 a 16. Nos habíamos preguntado en la presentación que les hice el domingo en la noche, ¿por qué Simón acepta tirar las redes si ya sabía que no había pesca? ¿Qué significado tiene esta pesca milagrosa? ¿Es la curiosidad que empuja a Simón Pedro y a los otros a abandonar todo y seguirlo a Jesús? ¿Qué representa el leproso en la vida de los pueblos de aquella época y en la nuestra? ¿Es hombre de fe o reconoce en Jesús a alguien que hace milagros porque tiene poder de sanador? ¿Qué consecuencias tiene la curación de este hombre? ¿Qué puede significar para nosotros? ¿Qué actitud adopta Jesús ante la multitud? ¿Y qué le sugiere todo esto? Comencemos por el principio. La mayor parte de la predicación de Jesús tuvo lugar en torno al lago de Cafarnaún, en las cercanías de este pueblo. Nos encontramos acá con un giro especial en la vida del Señor, en la cual deja la limitación de las reuniones de los sábados en las sinagogas para dirigirse directamente a la multitud, a toda la gente que quiera oírlo. Comienza de esta manera una vida itinerante como misionero popular, usando el lugar de reuniones o improvisado púlpito el que le preste la ocasión. Será una plaza, una calle, una casa, la ribera del lago, la falda de un monte. Jesús evidentemente era un predicador formidable y además sabía que la gente de aquella época tenía una sed y un hambre impresionante de la palabra de Dios explicada correctamente. Y la gente se agolpaba para escucharlo y porque él encontraba mucho sentido en las explicaciones que él daba sobre las Escrituras. Lucas nos recuerda este episodio en la orilla del lago. Los oyentes eran muchos y las condiciones de Jesús eran incómodas para poder hablarlo porque estaba como acorralado contra la orilla del lago de Cafarnaún. Y entonces, viendo dos barcas que estaban en tierra y al lado los pescadores lavando las redes, después de una infructuosa noche de pesca, sube a una de ellas, la de Simón, posteriormente Pedro, y le pide que se aleje unos metros en tierra para poder servirse de esta como púlpito para predicar de allí a los que lo seguían. No sabemos qué predicó. Lo que sí nos ha llegado es el milagro que al terminar su prédica quiso pagar Jesús a Pedro por el servicio de usar su barca. Los pescadores conocían muy bien su oficio, sabían que humanamente hablando aquello era una pérdida de tiempo, ya que durante toda la noche, en momento ideal para pescar, no habían conseguido absolutamente nada. Estaban cansados, desalentados, y en lo menos que pensaban aquellos hombres era en tirar nuevamente las redes que acababan de lavar. Jesús, nuestro Señor, no ha cambiado mucho su proceder y sigue hoy ofreciéndonos sus milagros y arrinconándonos contracorriente, por así llamarlo, contra la lógica humana, pidiendo de nuestra parte un acto que siempre, humanamente visto, no parece eficaz, que parece propiamente de inexpertos y que además exige vencer nuestro propio desaliento, nuestra desgana o nuestro cansancio.
Todavía hoy sigue diciendo el Señor, boga mar adentro, una vez más, ahora mismo, y arroja tus redes. La respuesta de Pedro no se hace esperar, quizá porque la predicación de Jesús hablaría de la confianza en el poder de Dios, y ante ese boga mar adentro y arroja las redes, Pedro dice, porque tú lo pides, porque tú lo dices. El hecho es que Pedro hace aquí un acto de confianza en la palabra de Jesús. Que Jesús curase enfermo de modo prodigioso llama menos de atención a este pescador que el que supiera dónde estaban los peces que él, con su experiencia, sabía que no estaban. No hizo falta que Jesús creara peces. El lago tenía miles de ellos, pero al menos a su sencilla y simple voluntad, estos acuden a las redes de Pedro. Y esto no escapa a los marineros cuyo ojo de pescador penetraba las aguas profundas de este lago. Y las redes amenazan romperse y tuvieron que acudir los de la otra barca que se habían quedado en la orilla y llenaron tanto las dos que casi se hundían. Pedro, que se había criado pescando y sabía distinguir entre un sagaz detector de cardumen y el hombre que obra milagros, no duda en la sobrenaturalidad del hecho y en consecuencia de la de su hacedor. Y cae de rodillas y habla no solo por sí, sino también por todos nosotros. Señor, aléjate de mí, porque soy un hombre pecador. Pedro se siente indigno, sobrepasado ante la majestad del Señor. No lo habían sorprendido ni los demonios que se iban corriendo de la palabra de Jesús, ni las enfermedades que obedecían sus mandatos, pero sí la obediencia de los peces y de los mares, que era el ámbito profesional de él. Y todos los que estaban en él, entre los que se contaban Juan y Santiago, experimentan el mismo sentimiento. Esta es la tercera vez que habla Jesús a Pedro y a sus amigos del seguimiento a los que los convoca. La primera vez en ocasión del bautismo, donde quedaron prendados por la fascinación que emanaba de su personalidad. La segunda al encontrarse nuevamente en Galilea ocupados en sus viejas faenas. Pero esta vez será la definitiva porque le acompaña la experiencia sagrada de Jesús. Y para confirmar este cambio de rumbo en las vidas de estos hombres, Lucas cierra esta narración diciendo, y dejándolo todo, lo siguieron. El siguiente milagro, la curación del leproso, es importante resaltar que la lepra en la antigüedad era considerada un azote divino, una maldición terrible, porque muchos la consideraban como un castigo de Dios merecido por los pecados que se habrían producido o que habían cometido. Los leprosos estaban obligados a vivir lejos de las aldeas y debían siempre advertir su enfermedad gritando impuro, impuro, tocando una campana, haciendo un ruido para que la gente se alejara. Lucas hace notar que este enfermo estaba muy grave, estaba cubierto de lepra. Y el leproso, a pesar de las prohibiciones, se acerca mucho a Jesús y confiado en lo que había escuchado de él, se postra rostro en tierra en señal de sumisión y de súplica, como a la que le ve la última oportunidad de su vida y le ruega con una oración humilde y espectacular. Señor, si quieres, me puedes limpiar. El reconocimiento de la majestad, de la grandeza y de la soberanía de Jesús sobre él y sobre la enfermedad están encerrados en este Señor. Y sobre todo en ese dirigirse a Jesús para pedir
no su intercesión ante Dios, sino para que Él mismo ejecute una acción exclusivamente divina. La confesión del poder de Cristo, tú puedes, la sumisión a los planes divinos, si quieres, es lo mismo que decir confieso que si quieres, eres poderoso para hacerlo. Se traduce en esta oración una aceptación anticipada y resignada a la voluntad divina en caso que la respuesta fuese no quiero, no me interesa. La oración del leproso es semejante a la oración de Cristo en el Getsemaní. Si es tu voluntad, pero que no se haga la mía, sino la tuya. Lucas nos dice, como San Marcos, que Jesús se conmovió, pero lo sobreentiende al subrayar el gesto inaudito de Jesús, que extiende su mano y lo toca, y en ese tocar lo cura. Esa es la esencia del Evangelio, tocar lo intocable, perdonar lo imperdonable, amar lo inamable. Jesús respondió como quien es, quiero, queda limpio, y al instante desaparece la lepra. Jesús le mandó que no dijera nada a nadie, sino que cumpliera los ritos de purificación establecidos por la ley, para que los sacerdotes lo readmitieran en su comunidad y para que les sirva de testimonio a estos. Porque este milagro está dirigido más como un mensaje a los sacerdotes judíos. Jesús no pretende esconderse, sino atraer hacia él su atención, que eran quienes debían reconocer oficialmente al Mesías. Lucas continúa diciendo que la fama de Jesús se propaga de todos modos, por lo que multitudes de personas comienzan a fluir hacia el Señor para pedirle mercedes, para escucharlo. Pero Jesús no cedió, sin embargo, a esta actividad febril al que es convocado, sino que siguió custodiando su propia vida interior, retirándose a un lugar a rezar en un lugar solitario, que les ayude a contemplar este misterio.